Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver fricción, pero de una manera más extendida. La vamos a ver para sólidos, líquidos y gases. Solamente que para ver fluidos, que son líquidos y gases, necesitamos manejar primero dos conceptos que no hemos visto. Uno de ellos es densidad y el otro viscosidad. La densidad la representaremos con la letra ρ o algo así. Bueno, se parece, según yo, a la letra ρ del alfabeto griego. Y la densidad es igual a la relación de la masa sobre el volumen. Entonces, sus unidades, las unidades de la densidad, son las unidades de la masa, que son kilos, y las unidades del volumen, que son metros cúbicos. Esto en el sistema internacional. Pero eso no implica que no podamos utilizar otras unidades alternas, como por ejemplo, kilogramos por litro, gramos sobre mililitro, toneladas sobre metro cúbico, etcétera, etcétera. Existen muchas otras. Otro concepto que necesitamos manejar es el concepto de viscosidad, pero yo creo que antes de adelantarnos a viscosidad, vamos a adentrarnos un poquito más en la densidad. La densidad patrón, siempre se consideró que era la del agua, que era la densidad del agua, siempre se le consideró de 1. ¿Un qué? Pues 1 para casi cualquier sistema que estemos manejando. Entonces, es 1 kilogramo sobre el litro, es decir, 1 litro de agua pesa 1 kilo, o 1 gramo sobre mililitro, o sea, un mililitro de agua pesa 1 gramo, o incluso es 1 miligramo sobre microlitro. Y pues también es 1 tonelada sobre metro cúbico. Esas son como que las más fáciles de aprender, porque como nada más es 1, pues es muy rápido. Aunque en el sistema internacional se desglosa esta que hay aquí abajo. 1 tonelada son 1000 kilogramos. Entonces, esta es la que más vamos a estar utilizando para los cálculos, la de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Aunque vamos a ver que varía con respecto a la temperatura y, por ejemplo, ya, así es como que el estándar, así general. Pero ya hablando por temperaturas, aproximadamente la densidad del agua a 20 grados centígrados no es 1000, es ligeramente menor. Ligeramente, o lo que es lo mismo, es 0.994 kilogramos sobre el litro. Y así, vamos a estar manejando algunas densidades. Ahora, la densidad entonces, ¿qué es? Es la cantidad de masa contenida por unidad de volumen. Eso va siendo la densidad. Ahora sí, el siguiente concepto. La viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la oposición al movimiento. Las unidades en el sistema internacional de la viscosidad son pascales por segundo. No hemos visto pascales. Los pascales, su unidad son newtons por metro cuadrado. Entonces, desglosando el pascal por segundo, esto quedaría así. El newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y esto multiplicado por metro, ¿por cuál metro? Por segundo, perdón. Por segundo y dividido entre metro cuadrado. Entonces, con se anulan y ya nada más queda el metro abajo, con también, y entonces ya nada más queda kilogramo sobre segundo por metro. Esta unidad es muy conveniente. ¿Por qué?
Porque las unidades de la fuerza, como vimos, son los newtons. Las unidades de fuerza son estos. Entonces, el coeficiente de viscosidad para líquidos, tiene varias denominaciones. Para líquidos se representa con la letra mu. Principalmente, también algunos gases se representa como mu o mu, dependiendo si quiere sonar como gato o vaca, que es la M minúscula en griego, y de hecho significa mío o mi. Pero para resortes y otros que se pueden manejar las más unidades, para otros ya se representa con la letra gamma. Se representa con la letra gamma. Bueno, lleva doble M, pero ¿y por qué es importante esto? Bueno, pues porque una fuerza se puede obtener multiplicando la mu por la velocidad. Pero bueno, es más común para sólidos, que lo vean en los libros de texto así. Gamma por velocidad. Y en unidades lo cumple. Las unidades de gamma o de mu son entonces kilogramos sobre metro por segundo. Y las unidades de la velocidad son metros sobre segundo. Ah, sí, cierto. Perdón, falta el desplazamiento. Me falta el desplazamiento aquí para que me dé. Perdón. Yo creo que más para atrás. La fuerza es igual a la mu por B por X. Y esto es igual, ahora sí, gamma X y B. Y ya no por el desplazamiento. Entonces, con se anulan. Y entonces ya queda kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Y esta unidad es el newton. La viscosidad por sí sola la podemos trabajar en varias partes. En realidad, la viscosidad se maneja más como mu, precisamente para la oposición de un sólido que se mueva dentro de un líquido. Y me va a decir que la cantidad de fuerza que va a presentar depende directamente de la velocidad a la cual se mueve y el desplazamiento que realiza. Pero en sólidos se refiere también, por ejemplo, a qué tanta pérdida de energía cinética va a tener un sólido al ser comprimido o extendido. Eso sobre todo se aplica para resortes. Y bueno, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Bueno, la que vamos a ver primero es la fricción en sólidos, que es la que hemos estado viendo a lo largo del curso. Cuando tenemos un objeto que es jalado con una fuerza F, dicha fuerza, si el objeto está desplazándose con fricción a lo largo del suelo, normalmente entonces a ti lo que te interesa conocer es el coeficiente de fricción. Porque las fuerzas que interactúan aquí, primero tenemos al peso. Contrarrestando al peso, vamos a tener al normal. Y contrarrestando nuestro movimiento, vamos a tener al coeficiente de fricción mu, que es el que les digo que se encuentra más en sólidos, bueno, también en líquidos, lo representan mucho así también la viscosidad, el coeficiente de fricción. Y bueno, entonces, cuando hacemos esto, por ejemplo, bueno, vamos a ver un problema. Un corredor, se desplaza 5 kilómetros a través de un campo cuyo suelo presenta un coeficiente de fricción de 0.03. Ese es adimensional. El coeficiente de fricción es adimensional, ya lo habíamos manejando. Entonces vamos a ver. ¿Cuánto trabajo realiza el corredor? Bueno, vamos a ponerle una masa, si no, no se puede hacer.
Vamos a suponer que el corredor pesa unos 75 kilogramos. 75 kilos. Ya con eso se puede calcular perfectamente el trabajo que realiza. Aquí vemos unas pequeñas observaciones que son más importantes más adelante. El coeficiente de fricción, cuando lo vamos a multiplicar, como la fuerza de fricción la tenemos como el coeficiente de fricción por la normal, entonces aquí vamos a observar algo, que la normal ya tiene las unidades de la fuerza, entonces tiene que ser adimensional completamente para que se dé la fuerza de fricción. Y más adelante vamos a ver que estos otros coeficientes que vamos a manejar ya tienen dimensiones. Eso es muy importante. Y bueno, entonces, pues vamos a plantear que entonces la fuerza que está aplicando el corredor es en esta dirección, para simplificar un poco los cálculos. Entonces vamos a ver que la suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en Y es igual con 0, y esto es igual, positiva tenemos a la normal, negativa tenemos al peso, entonces la normal es igual al peso. Y entonces esto es igual a la masa por la gravedad. Suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X también vamos a decir que es 0 porque no está acelerando el corredor, sigue a velocidad constante. Y entonces positivas tenemos a la fuerza que está aplicando y negativa tenemos a la fricción. Entonces la fuerza que está aplicando el corredor, como está negativa, pasa a positiva. Es igual a esto. Y la fuerza de fricción es igual a ¿qué? Al coeficiente de fricción por la normal. Y esto es igual a ¿qué? Esta es la fuerza que está aplicando el corredor para poderse desplazar. Y ya la podemos calcular fácilmente. Es entonces 0.03, es adimensional completamente. La masa, 75 kilogramos. Y la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces 75 por 0.03 por 9.8 nos da de 22.05 newtons. 22.05 newtons. Esta es la fuerza que tiene que estar aplicando de manera constante para mantener su velocidad. Entonces, para calcular el trabajo, es igual a la fuerza por el desplazamiento. Y se desplaza 5 kilómetros. Entonces son 22.05 newtons por 5.000 metros. $22.05 por 5.000. Esto es igual a 110.250. 110.250. Las unidades newton por metro me dan joules. Si lo quieren convertir a calorías, para saber cuántas calorías quema, una caloría es igual a 4.18 joules. Entonces, el trabajo de cuántas calorías quemó entre 4.185 es igual a 26.344. 26.344 calorías o 26.34 kilocalorías. Pero bueno, para ver este trabajo, para ver el trabajo, entonces esa es la fricción que normalmente presentan los sólidos entre sí. Debe de haber contacto entre los sólidos. El contacto debe ser constante y continuo, incluso en este tramo de 5 kilómetros. Bueno, en este caso como va corriendo, trotando o caminando, el contacto puede ser discontinuo. Es decir, solamente al dar un paso o al dar otro, se va a dar dicho contacto. Por otra parte, el coeficiente de fricción ya vimos que es adimensional. Ahora entonces vamos a ver cómo se da la fricción en fluidos. Bueno.
Vamos a ver fricción en fluidos. También aplica, por ejemplo, para resortes, este tipo de fricción. Para resortes, la fricción, la fuerza de fricción en resortes es igual al coeficiente gamma por la velocidad. Entonces, despejando las unidades de gamma, estas son ligeramente distintas. Las unidades de gamma, entonces es la fuerza de fricción entre la velocidad. Entonces, en unidades, la fuerza nuevamente tiene que ser en newtons, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Todo esto entre metro sobre segundo. Y entonces, esto nos da, ¿qué? Metro con metro se anula. Y ya nada más nos queda kilogramo sobre segundo al cubo. ¿Para qué es? No, porque se tienen que anular. ¿Qué hice mal? Bueno, acerca de la fricción en fluidos, lo primero que en realidad primero vamos a ver resortes, que aunque no son fluidos, sí están en movimiento. Para la fricción en fluidos es igual a una constante gamma por la velocidad, para la mayoría de los resortes, porque los resortes normalmente no alcanzan velocidades muy altas. Entonces, esto se considera más o menos una constante, la constante gamma. Entonces, de aquí nosotros despejando gamma es igual a la fuerza de fricción entre la velocidad. Si nosotros hacemos esto en unidades, para conocer las unidades, la fuerza de fricción se mide en newtons y la velocidad en metros sobre segundo. Entonces, esto es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, y todo esto va sobre metros sobre segundo. Con este se anula y con este también, y ya nada más nos queda esta parte. Kilogramo sobre segundo. Y estas son las unidades de gamma para la mayoría de los resortes. Esto nos indica que entre más rápido vaya el resorte, más energía cinética pierde. Entre más lento vaya, menos energía se va a perder. Eso es para resortes. Por ejemplo, para gases, bueno, le pongo aquí, resortes. Para gases, la fuerza de fricción también es un componente de la velocidad, pero normalmente tiene una forma polinómica. Normalmente puede ser como una constante, que ese es muy raro. Puede ser de esta forma, una constante A1 por la velocidad elevado a la 1. O una constante A2 por la velocidad al cuadrado. O una constante A3 por la velocidad al cubo. Y así sucesivamente. Más o menos en qué factores están. Este es muy raro. Se maneja casi para gases estacionados, que no tienen ningún objeto desplazándose, o que están confinados en tuberías, tanques, etcétera. Este caso no lo vamos a ver. Los que vamos a empezar a ver son estos. El primero, normalmente manejas una constante A1. La constante A1 la manejas aproximadamente para velocidades menores a 100 metros sobre segundo. Ya llegas hasta la constante A2 aproximadamente para velocidades que van entre 100, o sea, 10 a la 2, y menores a 10 a la 3 metros sobre segundo. La constante A3 entre 10 a la 3 y 10 a la 4 metros sobre segundo. Pero ya al desplazarte a 10 a la 4 metros sobre segundo son 10.000 metros sobre segundo. Estamos hablando de velocidades orbitales. Porque para orbitar alrededor de la Tierra nada más necesitas 26.000 metros sobre segundo para desplazarte como si nada. Una constante A4, igual, como entre 10 a la 4, van casi en factor de 10. No es así como que una regla, porque también varía mucho dependiendo del gas, dependiendo la forma del objeto y todo eso que ahorita lo vamos a ver. Precisamente cómo afecta un poquito la forma, pero más bien el área, no tanto la forma, el área en contacto con el gas. Y es así más o menos como lo encontramos esto. Porque, por ejemplo, en el espacio, aunque no tenemos en teoría aire, realmente no hay ningún gas, las velocidades son tan altas que ya el espacio actúa como una
bueno, las partículas pequeñas que hay ahí de gas suspendidas en el espacio actúan como si fueran la fricción del aire. O sea, es imposible viajar a la velocidad de la luz, porque entre más te acerques a la velocidad de la luz, bueno, la velocidad de la luz es 10 a la 8, ¿no? Pero ya estás manejando una constante. Obviamente esas constantes son cada vez más pequeñitas, pero como la velocidad va a ir al cuadrado, al cubo, así, te va a detener tarde o temprano el mismo espacio.